Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que a esta hora sintonizan la programación de Univalle TV. Bienvenidos a nuestro programa En Contacto, en un nuevo set, en una nueva forma, en un nuevo formato, precisamente a partir de lo que todos conocemos con la pandemia. Tenemos ahora una versión virtual. Ustedes me verán en este momento en el set y todos nuestros invitados estarán conectados virtualmente. Hemos asumido este reto con todos los bemoles que pueden traer la tecnología. Sin embargo, estaremos aquí en contacto con ustedes, trayendo diferentes opiniones de expertos para hacer análisis de diferentes temas de índole nacional e internacional. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados para el programa de hoy, yo los invito a ver el siguiente informe. Veamos. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Sus consecuencias eran desconocidas antes de que estallara el brote en Wuhan, China, a finales del año 2019. En la actualidad, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo, ocasionando graves secuelas de tipo económico, político y social, incluyendo la incertidumbre y el miedo entre las personas, que en algunos casos han sido víctimas mortales. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, los contagios declarados en todo el mundo superan los 35,9 millones, mientras que los fallecimientos rondan en 1,5 millones. Esta situación ha generado que muchos gobiernos, científicos y grandes centros de investigación especializada trabajen en una vacuna que presuntamente pueda reducir el número de contagios. Hasta que no se encuentre una salida para darle fin a esta enfermedad, el virus seguirá propagándose a lo largo y ancho del mundo. La Organización Mundial de la Salud reconoce hasta el momento 151 proyectos que ya han encontrado un candidato a la vacuna en estado de fase preclínica. Entre los más destacados se encuentran el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, Moderna en Estados Unidos, Sinovac en China, entre otros. En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que para el caso de la vacuna, el INVIMA ya realizó la respectiva verificación y aprobación del protocolo correspondiente para su desarrollo, que está a cargo de Janssen, la compañía farmacéutica de Johnson & Johnson. Ante esta situación, ciudadanos alrededor del mundo esperan que tal método sea un éxito. Sin embargo, muchas inquietudes siguen creciendo en torno a su aplicación, desarrollo, accesibilidad y si finalmente la vacuna sea una solución para frenar este virus. Bienvenidos a En Contacto. Hoy, la vacuna de la COVID-19. Precisamente nuestro tema, el tema que nos convoca para el programa de hoy es hacer una reflexión. ¿Será la vacuna al COVID-19 la solución para esta pandemia que tiene al mundo en jaque mate? Precisamente para tratar este tema hemos invitado a los siguientes expertos. Nos acompaña el doctor Óscar Gutiérrez. Él es médico, farmacólogo, docente y líder del proyecto de medicina regenerativa de la Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Gutiérrez. Muchas gracias, Julia. Muy amable en invitarme. Estamos atentos. También nos acompaña el profesor Elías Sevilla Casas. Él es doctor en antropología de la Northwestern University. Ha hecho docencia en la Universidad de los Andes en Bogotá desde 1980 en la Universidad del Valle, en donde se jubiló como profesor titular en el año 2006. Ha escrito varios libros y numerosos artículos de investigación sobre los temas de su especialidad, entre ellos de aspecto epidemiológico y social, de enfermedades
enfermedades infecciosas como la malaria. Recibió un premio nacional en antropología en el año 1994 con un libro sobre los aspectos socioculturales de la lepra en Santander, entre otros importantes reconocimientos. Profesor Elías, gracias también a usted por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Mucho gusto. Me alegra estar aquí y con mucho gusto en lo que pueda colaborar desde mi punto de vista. Claro, sí, y también está en contacto con nosotros el profesor Adalberto Sánchez Gómez. Él es biólogo de la Universidad del Valle con doctorado en genética de la Texas University. Tiene postdoctorado en análisis de genomas complejos, profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Además, él es director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA, de la Universidad del Valle. Además, es gerente técnico de la Comisión de Fortalecimiento de Laboratorios, también de esta misma institución, que apoya a la gobernación del Valle del Cauca. Bienvenido, profesor Adalberto. Pues estoy bien, muchas gracias al equipo de contacto por esta invitación para estar el día de hoy con ustedes y con los televidentes. Bueno, y empecemos en esta primera parte del programa con, digamos, la reflexión que nos convoca para estar en contacto con todos nuestros televidentes. ¿Realmente la vacuna es una solución para la pandemia producida por el COVID-19? Doctor Oscar, adelante. Bien, yo tengo varios prevenciones con respecto a la vacuna como la solución a esta pandemia, a la actual. No quiere decir que no podamos desarrollar vacunas para las subsiguientes pandemias, llevarse de la que estamos en el momento. Pero tradicionalmente el desarrollo de una vacuna es un proceso no menor de 15 años. Y eso normalmente empieza con una etapa exploratoria y después evaluación en modelos animales, y esta etapa toma normalmente muchos años. De allí es seguida en una parte preclínica, también en animales, y en ese momento es cuando aplica para una clasificación como de droga o tratamiento de innovación y empieza la fase clínica, que normalmente toma entre 3 y 8 años. Esta pandemia ha acelerado enormemente estos procesos. Queda mucha duda sobre si al tratar de sacar una vacuna rápidamente nos pudiéramos estar saltando etapas de observación importante, especialmente en la parte de la fase en humanos 1, 2 y 3. Muy bien, profesor Adalberto, muchas personas están esperando que salga la vacuna para sentirse seguras en las calles y regresar a la normalidad de sus vidas. ¿Usted qué le dice a estas personas? ¿Es realmente la vacuna una solución para el COVID-19? Yo creo que nosotros tenemos que analizar lo que el contexto de la utilización de esta estrategia de enfermedades infecciosas. Todo arranca en el siglo XVIII, cuando el doctor Reutener hace esa experimentación utilizando un virus obtenido de vacas, pequeño de 8 años, que tenía estas enfermedades infecciosas, y logró, digámoslo así, un éxito de respuesta preventiva, de desarrollo de la enfermedad infecciosa. Y luego, pues, la historia reciente, XX y el siglo XXI nos ha mostrado que las vacunas tienen un alto poder de eficacia de control, expansión de estas enfermedades a nivel poblacional. O sea que yo desde esa perspectiva creo que sí, la vacuna es una estrategia terapéutica efectiva para ese control a nivel de expansivo que tienen las enfermedades virales. Sin embargo, como lo manifiesta el doctor Gutiérrez, ahí que te cuenta lo que está ocurriendo en este momento con este que hemos tenido con el SARS-CoV-2,
que nos ha obligado a responder de una manera diferente a lo que habíamos hecho en años anteriores. Y eso probablemente nos lleve a situaciones como las que se vivió en los años 50 con la vacuna de la polio, en donde por ese afán acelerado de producir en masa la vacuna, llevó a que se cometieran errores en los sistemas de almacenamiento, sistemas de poner a punto la vacunación, y disparó una nueva epidemia de polio en un grupo pequeño de población norteamericana. Hay que hacer un balance. La población, señores, tenemos que estar confiados de que la vacuna es terapéutica, pero tenemos que estar informados de cómo esa vacuna va a salir al mundo, cuáles son esas condiciones de seguridad y cómo la comunidad científica orienta para una correcta utilización de la estrategia. Muy bien, profesor Elías, ¿usted qué le dice a nuestros televidentes respecto a la vacuna como una salida para la pandemia que afecta a la humanidad en este momento? O a fiestas, sino simplemente realista. Para mí, como están las cosas y escuchando a los colegas profesores, que estoy completamente de acuerdo con ellos, de pronto nos estamos apresurando. Particularmente lo que dice el doctor Oscar es muy importante. De pronto nos estamos apresurando y haciendo pajaritos de oro antes de tener la vacuna en las manos. Hay dos planos muy importantes. El plano individual de respuesta de los diversos individuos, que es muy variado. Por ejemplo, acaba de salir la información de que de pronto aquellos individuos que tienen tipo de sangre O tienen ventajas sobre los que no tienen tipo de sangre O. Esas respuestas individuales, que son muchísimas y que en algunos casos están fuertemente debilitadas por sus comorbilidades, por las enfermedades crónicas que tienen, es una respuesta. Permite hablar de eficacia. Pero un antropólogo también mira el otro plano social. Y en este caso no podemos negar que hay cantidad de intereses, tanto financieros como políticos y particularmente geopolíticos, piensen en Rusia, China y el señor Trump, que están interfiriendo con el proceso pausado, serio, juicioso que la ciencia tiene al respecto. Entonces, no nos hagamos muchas ilusiones de que a la vuelta de un año vamos a tener la solución de la vacuna. Inclusive es posible que se produzca una vacuna eficaz, digamos, al 60%. Eso no quiere decir que nos va a servir, porque es que una cosa es la vacuna como resultado de un análisis juicioso, controlado, que permite producir la eficacia, calcular la eficacia, y otra cosa, lo que en el plano social ocurre, y es que vamos a ver si esa nos sirve y nos sirve a los la necesitamos, que somos en Colombia 50 millones de personas, o menos si le quita pues aquella fracción que se necesita para lo que llaman la inmunidad de rebaño. De todas maneras que yo francamente no me hago muchas ilusiones así a corto plazo. Debemos seguir con las otras medidas a las cuales la vacuna podría llegar a ayudar, como son la de el aislamiento, que yo no llamo social, sino aislamiento físico, de distancia, para que no se transmite por el aire este virus, y otras medidas de ese orden. Esa es la respuesta inicial que yo doy. Muy bien, para todos los televidentes que se conectan en este momento, estamos en nuestro programa En Contacto. Nuestro tema de hoy, vacuna y COVID-19. Reflexiones con diferentes expertos. Así que los espero después del siguiente corte a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía aquí en Contacto. Nuestro tema de hoy, la vacuna. ¿Es realmente la vacuna contra el COVID-19 una salida para la pandemia que está viviendo el mundo? Y les cuento que tenemos ya la conexión con Joan Pons Laplana. Él es enfermero español que trabaja para el Teaching
Hospital del Reino Unido. Nos está acompañando desde el Reino Unido y actualmente precisamente él es voluntario para la posible vacuna que está creando la Universidad de Oxford. Bienvenido, Joan. Gracias por acompañarnos y por estar en contacto. Hola, buenos días, buenas tardes, sí. Hola. Hola. Bueno, en la primera parte del programa, en la primera ronda de preguntas que hicimos, le preguntamos a cada uno de nuestros invitados qué opinaba sobre la vacuna, precisamente como una salida para el COVID-19. Tú eres voluntario, has sido voluntario para la vacuna. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué compartes con nuestros televidentes? Pues es la única solución para poder acabar con la pandemia, porque por mucho que queramos, las cuarentenas no funcionan. Se pone evidente que no han funcionado en Europa, no ha funcionado tampoco en Latinoamérica. El virus está volviendo y la única manera de poder parar a este virus es como se dice, la inmunidad de rebaño. Y la única manera de conseguir la inmunidad de rebaño es con una vacuna. Y para mí lo tengo claro, porque el ser humano de por sí es sociable. No lo puedes tener encerrado en casa. Ya también hay mucha gente que, como también el virus es invisible, hay todas estas teorías de que no funciona. Por lo tanto, hay muy conflicto entre la sociedad y yo creo que la única manera de acabar con esto es con la ciencia y con la vacuna. Muy bien, profesor Adalberto, para explicarle a nuestros oyentes sobre el proceso de vacunación, ¿qué hace una vacuna en el organismo humano? A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros como especie biológica hemos tenido un evolución que nos ha llevado a responder ante las presiones del medio. Una de las presiones del medio son los agentes patógenos de los virus. Y nosotros como especie biológica tenemos un sistema de defensa que lo llamamos sistema inmune, que es toda una maquinaria de proteínas y células que cuando somos invadidos o infectados por un patógeno como un virus, esas proteínas y células actúan en conjunto para eliminar esa amenaza. ¿Qué pasa? Hay algunos virus que durante la coevolución de muchos años han aprendido a evadirse o han aprendido a sobrepasar esa maquinaria propia. Y es lo que pasa con nuestro amigo SARS-CoV-2. Él es un evasor muy efectivo de lo que es esa maquinaria. Por lo tanto, se ha incorporado como una tecnología para la prevención de este tipo de enfermedades infecciosas, el de alguna manera estimular y entrenar previamente al sistema inmune después a la agente patógeno de manera natural. Una forma de darle una alerta a nuestra defensa. Mire, si usted ve algo como esto en un futuro y ataque rápido, sea muy efectivo, contrólelo rápido y evite que él se expanda y siga atacando a otras células más y que pueda poner en peligro inclusive la vitalidad del sistema. Y eso es lo que hacen las vacunas, nos ayudan a tener una estrategia ya entrenada para cuando este virus que ha aprendido a pedir esa respuesta nos ataque, pues nosotros estemos un paso adelante, nuestro sistema como tal está un paso adelante y como esperaríamos, el sistema de defensa debe actuar normalmente. Profesor Elías, ¿qué significan las vacunas? ¿Qué ha significado las vacunas para la humanidad? Problemas serios con las infecciones, patógenos invasores. Desde el Neolítico, hace unos 10.000 años más o menos, cuando los humanos comenzaron a congregarse, porque antes estaban versos, comenzaron a aparecer nuevos problemas y entonces, desde entonces, la humanidad comenzó a sufrir este problema de nuevos invasores y que se expandían rápidamente merced a la congregación de las personas. De ahí la importancia del aislamiento desde un principio. Como estaban aislados no había mayor problema. Cuando ya se congregaron aparecieron los problemas. Y las vacunas comenzaron a aparecer en la humanidad por allá en el siglo XIII o XIV o XV, con una experiencia que hubo con la viruela, que era devastadora en la humanidad. Y personas
sobre todo por los lados de Asia Central, de Turquía y demás, hacia 1800, 1700, inicios de 1700, había viejitas que tomaban el líquido de las pústulas de la viruela y la aplicaban a otras personas. Eso se llamaba variolización. De allí una señora muy importante llamada María Montagu, que estaba de embajadora de la Gran Bretaña en Turquía, decidió que ella protegía a su niña con esas inyecciones de la pústula de las viruelas y llevó esa idea a Inglaterra. Y en Inglaterra durante mucho tiempo los médicos se especializaron en inyectar esos líquidos o preparar compuestos de las mismas escamas de la viruela y las aplicaban a los pacientes. Y comenzó un negocio muy, muy fuerte, y hablo de negocio de plata, ¿ve? De los médicos empíricos hasta ese momento que ganaban dinero inyectando estos compuestos, hasta que apareció a finales del siglo XVIII, hacia 1796, el famoso doctor Jenner, Edward Jenner, que se dio cuenta que las ordeñadoras de vacas, esas vacas que tenían, la viruela vacuna de vacas, tomó de eso e hizo el ensayo con humanos, y al cambiar de especie a inyectarla a humanos, protegió a más gente, y hubo una pelea muy grande, insisto mucho en eso, hubo una pelea muy grande en esa época en Inglaterra entre los empíricos variológicos y la nueva vacuna. Posteriormente vino Pasteur, Luis Pasteur, ya a fines del siglo XVIII, ¿ya? Y entonces comenzó a experimentar ya con teorías científicas de microbiología, comenzó a experimentar y experimentó en varias especies, pero particularmente en perros con el virus de la rabia. La vacuna podía haberse llamado perruna, no vacuna, pero él dijo y propuso que en reconocimiento a Jenner, todos estos intentos de inmunización inducida artificial, llevar el nombre de vacuna en honor al doctor Jenner. Hasta ahí voy para darle espacio a los demás compañeros. Gracias, profesor Elías. Doctor Gutiérrez, al comienzo del programa usted se mostró escéptico con el desarrollo de una vacuna en el corto plazo. Estoy refiriéndome un año. ¿Cuánto tiempo realmente cree usted que se requiere para el desarrollo de una vacuna en general? Mire, yo quiero desglosar el proceso de producción de vacuna desde el momento en que se concibe hasta el momento que sale al mercado. Eso hay una fase preclínica que está en la que se involucran experimentación en animales pequeños y un poco más grandes, y una vez se ha logrado pasar ese proceso, se entra a la fase clínica habiendo adquirido una categoría que se llama IND, droga nueva de innovación. Y hay 3 fases que son secuenciales, la fase 1, 2 y 3, compuesta por poquitos individuos, alrededor de 100, y se concentra en determinar el perfil de seguridad inicial. Seguridad. Pasando o toxicología, lo que usted quiera, pero básicamente seguridad. Pasando esa fase, si los resultados son promisorios y hay suficiente capital, se pasa a la segunda parte, en la cual ya van en varios cientos de individuos, entre 100 y 1000 individuos, en un periodo también alrededor de 2 años, en el cual se investiga la inmunogenicidad y se determinan las dosis apropiadas y los regímenes óptimos de vacunación. Si esto es promisorio, se pasa a la tercera parte o la fase 3, que ya estamos hablando de miles de individuos que toma por lo menos 2 años,
Y ahí se comprueba absolutamente la eficacia y la seguridad de la vacuna. Estas fases son muy costosas. Después de que se ha terminado esas 3 fases, viene un proceso que normalmente es largo, hasta de 2 años, especialmente cuando las agencias reguladoras empiezan a preguntar, a pedir datos adicionales. Este proceso es muy, muy costoso y las compañías que lo desarrollan no solamente están fijándose en la parte de inmunogenicidad y seguridad, sino el riesgo económico de la inversión en este proceso que es tan costoso. En este momento, los gobiernos dieron toda la plata del mundo, por lo tanto, las compañías desarrolladoras prácticamente se quitaron de encima el riesgo, la evaluación del riesgo económico. Tienen toda la parte abierta. Entonces, ahora, esas fases 1, 2 y 3, que eran secuenciales para el desarrollo de esta vacuna, se han ido superponiendo, no solamente al tiempo que están mirando eficacia, tienen que mirar seguridad, pero el problema cuando usted tiene algo desconocido es que la seguridad usted no la puede evaluar en el muy corto plazo. Puede que evalúe la eficacia, sí, produce una respuesta inmunológica, pero además de la respuesta inmunológica a largo plazo, ¿qué? Cuando muchas de esas eventos pueden aparecer meses o inclusive años después de la aplicación. Ya hemos visto en las noticias que no se ha terminado la fase 3, están entre la fase 2 y 3 y ya han aparecido algunos eventos adversos que tienen que examinar muy bien antes de continuar, y hemos visto cómo se interrumpe momentáneamente el proceso. Yo pienso, no es que no crea que la vacuna sea muy importante, pero no creo que en el tiempo se logre. Y además hay otro aspecto, y es que hasta ahora que se han probado, se están probando, son de aplicación intramuscular. Y estas vacunas se ha probado que producen una fuerte respuesta básicamente con anticuerpos de inmunoglobulina G, que protegen el tracto respiratorio inferior. Pero no hay ninguna, o no he leído de alguna vacuna de aplicación intranasal que genere una respuesta de producción de anticuerpos tipo A que se encuentran en el tracto respiratorio superior, y usualmente son vacunas atenuadas. Y en este caso lo que nos estaríamos presentando sería dar una protección a la gente, pero no estamos afectando la capacidad de regar la infección. Y ya sabemos que hay mucha gente opuesta o descuidada o lo que usted quiera, por lo tanto, llegar al 100% de la población nunca se va a lograr. Vamos a proteger a algunos individuos, pero probablemente, como está la vacuna ahora, no estamos trabajando en la dispersión de la infección. Yo creo Muy bien. Que no quiero alargarme mucho. Claro que... A ver, ya el profesor Elías nos hizo un recuento de los beneficios que han traído para la humanidad todos los procesos de vacunación. El profesor Gutiérrez nos ha hablado de 3 fases que se requieren para tener un proceso de vacunación seguro
confiable. Profesor Adalberto, ¿usted cómo ve en este momento la carrera en la que están en algunos países y algunas farmacéuticas también para sacar una vacuna en contra del COVID-19? Bueno, yo creo que ese término de carrera es un término que se ajusta muy bien a lo que estamos viviendo. Hoy estamos ante una situación en la cual queremos correr los 100 metros con estrategia de maratón. Y estoy también de acuerdo con el profesor Gutiérrez, eso nos puede llevar a estrategias equivocadas. Es una carrera que tiene costos. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, que creó una fuerza de trabajo que la denominó Operation Warp Speed, ha invertido $10.000 millones para el desarrollo de vacunas. Una carrera que busca acortar esos como de fases, con solapamientos, con traslapes, con levantamiento de barreras regulatorias que la misma agencia de alimentos y drogas de los Estados Unidos tenía anteriormente, con ciertas recomendaciones de instituciones como el Instituto Nacional de Salud, el Centro para Enfermedades Contagiosas. Y eso nos lleva a una situación, luego algunos amigos en universidades norteamericanas, donde evidentemente lo que vamos a tener por mayo, junio del próximo es lo que los norteamericanos denominan un so-so, una vacuna que no sabemos si es del todo efectiva y que genera una condición de protección a grupos especiales. Entonces, esta carrera debe pensarse como una carrera en la cual hay que invertir. Personalmente tengo una opinión que se alinea un poco con el pensamiento de uno de los quizás expertos que más ha sido nombrados en la prensa, que es el doctor Anthony Fauci. Yo me encuentro muy en acuerdo con él cuando él habla de la necesidad de establecer protocolos generales, no se está haciendo en la carrera. O sea, nuevamente tenemos unos corredores de 100 metros todos que quieren llegar a esa meta lo más rápido posible, pero si hubiéramos trabajado en equipos, si hubiéramos decidido en una fuerza de trabajo donde Jensen, Johnson, la gente de Gamaleya, todos hubieran trabajado en equipo, tendríamos una posibilidad muy probable, no aún unos 2 años máximo, de tener un producto mucho más seguro, mucho más eficaz y con un control mejor. Sin embargo, hay que decir, esta es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Vamos a enfrentarnos a un proceso nuevamente en el cual la ciencia tiene un papel importante y es ese papel de divulgar y transferir a la sociedad las recomendaciones reales. No podemos ser apáticos desde la ciencia, simplemente y esperar que la gente pues, lo use y a ver qué pasa, sino que debemos ser activos, partícipes y acompañar a esa sociedad, darle instrucciones, seguir en ese proceso de generar nuevas recomendaciones paralelas a la vacuna y esperar que este efecto de la pandemia sea lo posible. Muy bien, estamos en nuestro programa En Contacto con el tema de hoy, vacuna y COVID-19. Y lo que han dicho los profesores anteriormente nos da pie para pensar, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la vacuna que en este momento ha traído para quienes han sido voluntarios de la vacuna contra el COVID-19? Todo esto lo trataremos después del siguiente corte a comerciales. Muchísimas gracias por continuar en contacto y seguimos desarrollando nuestro tema de hoy sobre la vacuna del COVID-19. Profesor Elías, hace un rato usted hablaba sobre las implicaciones de la eficacia, la eficiencia de las vacunas. ¿Podría explicar un poco más al respecto? Sí, con mucho gusto. El doctor Gutiérrez habló detenidamente y convincentemente sobre el largo camino que hay para que una vacuna cumpla aquello que se propone cumplir, que es proteger a los individuos de determinado agente, ante determinado agente patógeno. Eso se llama eficacia cuando se estudia en el nivel individual, que es muy variable, y se logra demostrar que en estos pacientes seleccionados
observados cuidadosamente, por eso se llama estudio de controles, controlados, y se tiene, supongamos, una respuesta positiva promedia del 60%. Pero una cosa es eso, que ya es muy costosa, como nos dijo el doctor Gutiérrez, y otra es que esa herramienta o esa vacuna le llegue a quien la necesita en condiciones ordinarias de la vida. Y en condiciones ordinarias de la vida, comencemos por esto. El presidente Duque anunció que la vacuna que van a comprar, suponiendo que ya cumplió con la etapa de eficacia, es apenas para 10 millones de personas, es decir, el 20% de la población colombiana. ¿Ya? E imagínense si las dificultades que ha tenido durante casi 30 años el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud colombiano, que tiene 21 vacunas para atender a 26 enfermedades, porque hay que distinguir entre infección y enfermedad, ha tenido tanta dificultad. Nomás ahora se creía o se tenía que había una cobertura de este plan de vacunación del 90%, pero los que han analizado la situación durante la pandemia nos dice que a duras penas en este año vamos a lograr con ese programa ampliado de inmunizaciones que ya lleva años y años y años de organización para aplicarlas a todos los niños y las demás personas, que vamos a llegar a un 70-73%. Es decir, que una cosa es la eficacia, una vacuna eficaz, y otra cosa que cumpla su propósito con la gente que la necesita en todos los ámbitos, para no salirnos de Colombia, sino todos los ámbitos del país. Imagínense las dificultades que implica. La efectividad es esa, que llegue a donde debe llegar en el tiempo que es y cumpla lo que debe hacer. Eso es efectividad. Y además el doctor Gutiérrez habló de los enormes costos de la producción para la eficacia. Hay que pensar también los enormes costos para la aplicación a toda la población que la necesita. Esos costos, cuando la efectividad se mide contra costos, se llama eficiencia. Y dados los recursos cortos que tenemos, y cuando hablo de recursos no solamente son los recursos económicos, los recursos humanos, y una cosa muy seria, y es que las vacunas no pueden ser obligatorias. La Corte Constitucional fue clara en decir que se deja a la libertad de los ciudadanos colombianos el que se vacunen o no se vacunen. Y ya el señor Joan mencionó, o no sé quién fue el que mencionó, la cuestión de los grupos antivacuna. Hay grupos que se oponen rotundamente a que se apliquen la vacuna. Nosotros tuvimos la experiencia de la vacuna contra el papiloma humano en Carmen de Bolívar, y la gente se opuso. Y la Corte Constitucional y las Cortes no pueden obligar a las personas a que se apliquen la vacuna. Entonces, además de las dificultades enormes que el doctor Gutiérrez ha expuesto sobre la producción de una vacuna eficaz, tenemos que de pronto se duplica más la dificultad para que esa vacuna sea efectiva y que sea al mismo tiempo eficiente, porque pueden haber varias vacunas y de pronto en aquella con que nos metimos no sea la más económica. Entonces, cuando se mezcla economía y efectividad, tenemos eficiencia. Creo que con esto es suficiente por ahora de parte mía. Muy bien, sin duda este tema de la vacuna ha generado múltiples reacciones en las personas que están muy preocupadas por las consecuencias, por todo lo que eso puede implicar en sus vidas. Nuestro equipo de producción realizó la siguiente investigación sobre qué opina la gente en las redes sociales. Veamos. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @GonzoUcap. La vacuna de AstraZeneca generó mielitis transversa y parálisis en uno de los voluntarios. Esto va a retrasar más de 3 meses los estudios, lo que nos quita la esperanza de una vacuna este año. @Caoba87.
Ser de los primeros en enfrentarse por voluntad a un ensayo clínico no es algo que todos entiendan, pero su mérito es increíble. Gracias a @Javier_CB y a otros 190 voluntarios se está más cerca de una vacuna y de poder volver a la antigua normalidad. Ramón Machado. La vacuna es la solución. Primero se deben vacunar médicos, enfermeras y auxiliares en todo el mundo. Elías Hernández. La vacuna no es una bala mágica. Se tiene que estudiar todos los aspectos de esta enfermedad, su fisiopatología que todavía no se ha dilucidado del todo, los efectos socioeconómicos y la efectividad de las vacunas y sus efectos secundarios y el comportamiento a futuro del COVID. @Manbarnier. Vacuna coronavirus. Los efectos secundarios que denuncian voluntarios de la vacuna de Moderna y Pfizer: fiebres altas, migrañas, cansancio extremo, etc. #falsa pandemia. #vacuna genética. #no vacuna obligatoria. #COVID-19. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, como ven, no son pocas las preocupaciones que tiene el público en general en torno a las vacunas. Y yo quisiera, doctor Gutiérrez, que usted nos pudiera hablar un poco sobre los efectos secundarios que podría traer la vacuna del COVID-19 en la población. Las vacunas tienen todos los efectos que usted pueda pensar. El problema está en que apenas estamos recolectando los datos sobre las vacunas que se están implementando. Y más que los efectos secundarios, esto va a durar la inmunidad producida. ¿Sabe? Igual, superior, que no lo creo, o inferior a la infección activa por el virus. No sabemos tampoco cómo van a reaccionar los individuos de mayor edad, son las personas que presentan la mayor vulnerabilidad, porque de lo que se sabe de las vacunas que se están ensayando, por ejemplo la de Pfizer, claro, los individuos viejos responden mucho menos bien que los adultos jóvenes. Y en este caso tendríamos que pensar que se van a requerir dosis de refuerzo y titulación. Y otro punto muy importante que hay que tenerlo en cuenta, se sabe que los niños son factores de diseminación de la vacuna, de la infección. Pero por el otro lado, los niños tienen una mayor reactogenicidad que los adultos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar solamente la vacuna a jóvenes que tienen la mortalidad? Dejamos a los adultos, a los viejos, que tenemos la mayor vulnerabilidad, y no podemos aplicarla en los niños porque están en ese grupo donde presentan condiciones especiales, pero que además presentan la mayor reactogenicidad y mayor morbilidad postvacunal. Eso es muy importante y sabemos que estas vacunas que han salido ahora tienen efectos fuertes en muchas personas. Alguien habló de algunos casos de reacciones autoinmunes que se están estudiando, muy agudas. Habrá que pensar las reacciones tardías que se están observando en personas que no presentaron necesariamente el COVID, pero que estuvieron infectadas con el SARS-CoV-2. No desarrollaron la enfermedad, pero a largo plazo están presentando unos efectos que tienen a la gente, a la academia y al público muy preocupados. Y podemos pensar que los mismos efectos tardíos que se observan después de una infección se podrían presentar después de la vacunación.
Profesora Adalberto, sabemos que no hay mucha información, sin embargo, ¿qué le dice usted a quienes han dicho que hay una relación entre la vacunación contra la gripe y adquirir COVID-19? A ver, abordarlo de la formación. Es cierto, somos una nueva entidad patogénica, un nuevo virus, pero tenemos antecedentes, tenemos historias paralelas. O sea, la historia de la primera variante, tuvimos la historia de la variante MERS y hemos tenido la historia de otros virus que causan resfriados. Los estudios muestran que alrededor de un 35%, por ejemplo, de los resfriados que comúnmente sufre la gente durante su vida están asociados a virus de esta familia a la cual pertenece SARS-CoV-2. Pues hay una serie de elementos, primero, que nos ayudan a proyectar, a hacer predicciones de lo que puede ser el efecto del primero del virus, segundo de la respuesta inmune y tercero lo que puede ser una posible vacuna. Ahí hay información que tenemos. Pero también nos está hablando, y como lo han dicho los colegas, también hay información que nos habla de cómo, por ejemplo, esas historias anteriores de un individuo expuesto a uno de esos virus que causan el resfriado común podría de alguna manera estar generando un efecto que algunas veces puede ser sinérgico, a veces puede ser deleterio, una para SARS-CoV-2, con la vacuna que buscaría esa erradicación de la COVID-19. Entonces, hoy pues hay que estar atentos a todas estas cohortes que se han hecho en estos estudios de vacunación, entender esos voluntarios, qué eran, cómo eran inmunológicamente, cuál era su perfil, cuál era su historia inmune previa, y empezar a hacer desagregaciones grupales estadísticas de las respuestas por vacunación y esa historia anterior. Y muy probablemente ahí vamos a encontrar y a dilucidar definitivamente antecedentes previos de exposiciones a otros coronavirus o a otros virus respiratorios podrían de alguna manera jugar como interferidores, jugar como sinérgicos o jugar como deleterios. Tenemos que expectativa. Lo importante es que hay muchos grupos en el mundo trabajando en ese sentido. Hay muchos equipos de expertos que están en presión de esos datos y yo soy confidente de que muy probablemente el próximo año muchos de esos nos van a dar mejores luces y probablemente nos van a poner ante un escenario donde epítopes y blancos de incidencia utilizados en las vacunas nos van a tener un mejor producto a futuro. Profesor Elías, usted ha tocado un tema muy importante. Consideramos que de todas maneras la pandemia ha puesto en evidencia de una manera mucho más contrastante la desigualdad social y mucho más frente al posible acceso de las vacunas. ¿Podría desarrollar un poco más ese tema? Adelante. Sí, pero primero quiero establecer una distinción clarísima a la cual han apuntado los colegas. Ellos hablan de SARS-CoV-2, que es el virus, y de COVID, que no es lo mismo que el virus. Es una enfermedad que se desarrolla en algunas personas por efectos del virus. Entonces es bueno que la audiencia tenga en cuenta que tener COVID implica tener el virus, pero no todos los que tienen el virus tienen COVID. Eso se llaman asintomáticos y pueden perfectamente ser también difusores del virus para otras personas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy poco se habla del SARS-CoV-2 y mucho de COVID, pero en términos de infección tenemos que hablar del virus, SARS-CoV-2. Esa es la primera distinción. Lo otro es la desigualdad y realmente allí yo soy muy pesimista. Si Colombia es un país de los que sobresalen en el mundo por las desigualdades sociales, aquí se va a ver exactamente reflejado. Entonces yo no me hago muchas ilusiones. Bienvenida la vacuna y bienvenida una vacuna eficaz que nos asegure que no tiene daños colaterales a mediano o largo plazo. Bienvenida como una herramienta más. Pero mientras
mientras la tengamos, tenemos que atenernos a lo que la humanidad desde hace 10.000 años ha tenido, que es el aislamiento físico para cortar la transmisión, en este caso por la vía aérea de las gotitas de saliva. Y la otra es el cuidado personal de protegernos, en este caso con tapaboca y también con el lavado de manos. Mientras lo demás lo tengamos, la vacuna, magnífico, pero no la van a tener todos. Y pasarán años, de pronto décadas, hasta que teniéndola, cubra a las personas que deben cubrir. El profesor Gutiérrez habló de la agrupación de personas entre ancianos, adultos mayores o adultos y niños. Esa distinción es muy importante, pero hay que multiplicarla por la distinción social, porque hay capas de población colombiana que están totalmente desprotegidas, lo han estado y van a seguir estando. Entonces, si queremos ser francos al respecto, no nos hagamos muchas ilusiones de que va a llegar a todos. Y teniendo en cuenta esto que dice el profesor Elías, doctor Gutiérrez, ¿usted cree que Colombia está preparada para la producción y distribución de una posible vacuna contra el COVID-19? Ese es un punto muy importante. El país durante mucho tiempo produjo vacunas y esa capacidad de producción de vacunas prácticamente se cortó hace unos años. No sé cuáles fueron los factores que incidieron en ello, pero nos pusieron en el papel de simples compradores. Ahora sí somos un país subdesarrollado, no somos capaces de producir tecnología, producimos materia prima, producimos mano de obra barata, pero no podemos vender tecnología. Solamente vendemos materia prima y compramos productos terminados. No creo. El país debiera hacer un esfuerzo en reconstituir su capacidad de producción de vacunas. El país tuvo durante mucho tiempo esa capacidad y yo me acuerdo hace varios años que inclusive habíamos estado en contacto para desarrollar investigación con el Instituto Fiocruz de Río de Janeiro, que está líder en el mundo en producción e investigación en vacunas. En este momento acaba además de tocar un punto. ¿Está el país en condiciones para distribuir una vacuna que requiere cadenas de frío masivas, bien manejadas para llevar esta vacuna a los rincones más recónditos del país? ¿O simplemente tendremos la vacuna concentrada en las ciudades en unos grupos, como dice el profesor Sevilla, porque esta pandemia probablemente uno de los efectos que tiene o va a tener o está teniendo es realmente distanciar en forma más evidente las diferencias socioeconómicas y de clase en las poblaciones, y no solamente en Colombia, en todo el mundo. Entonces imagínense en Colombia que tenemos el INRI de ser probablemente después de Haití o con Haití el deshonroso papel de la sociedad más desigual en toda América. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en nuestro programa En Contacto y yo los invito ya al final de nuestra emisión de hoy, después del siguiente corte, a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy desarrollamos el tema sobre la vacuna. ¿Es realmente la vacuna la salida a la pandemia producida por el COVID-19? Pues bien, ya ingresamos a la recta final de nuestro programa y yo quiero leerles a nuestros invitados una reflexión que ha traído nuestro equipo de producción.
Dice, según Ian Bremmer, politólogo estadounidense, las tensiones geopolíticas estaban en niveles preocupantes incluso antes de que se comenzara la pandemia. Pero en lugar de unir al mundo contra el enemigo más común, el coronavirus ha demostrado que nuestro sistema geopolítico actual está roto. Profesor Adalberto, ¿usted qué opina sobre esta premisa? Pues, a ver, suena un poco trágica, suena un poco apartado de lo que hizo al hombre cuando como especie hace probablemente unos 400.000 años reinó sobre los otros homínidos. Y es el hecho de que nos hemos olvidado del trabajo solidario, de la compasión, nos hemos olvidado de que como especie somos individualmente débiles, pero como población somos fuertes. Nos hemos olvidado de esos principios y nos hemos puesto en una situación de ya no utopía como mirábamos al futuro, sino una distopía, donde lo individual, la competitividad individual y ese individualismo competitivo reina en la sociedad actual. Para mí es desafortunado oír palabras como esas que se acercan mucho a la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Lo oí hace un rato, como lo decía el doctor Fauci, las compañías comerciales no quisieron hacer un master protocol, un protocolo general para todos unirse en una mejor vacuna. Cada uno su ruta individual, cada una de ellas quiso ser la primera en ganar la carrera, en llevarse premio grande de ser el distribuidor inicial de la vacuna y de los primeros réditos. Y pues probablemente esto nos esté enseñando y nos esté preparando para un futuro mediano, porque en un futuro mediano vendrán otros patógenos, vendrán otros virus, probablemente los patógenos aprenderán más en ese proceso coevolutivo, nos pondrán en un reto mucho más fuerte, presión selectiva muy fuerte, y eso significará que el hombre necesita parar un momento en esta carrera de la acumulación capitalista, esa acumulación excesiva de capital, parar en esa carrera y nuevamente pensarse en una sociedad equitativa donde todos tengamos por inclusión, esa capacidad o esa posibilidad de tener el mismo chance de supervivencia. Ojalá eso ocurra. Profesor Gutiérrez, si hacemos este análisis geopolítico de todo lo que ha sucedido en torno a la vacuna, pues como lo dice el profesor Adalberto, pues no habla muy bien de nosotros como humanidad. ¿O usted qué piensa? No, yo no soy tan pesimista. La humanidad continuamente se ve enfrentada a todo tipo de retos y es precisamente el sobreponerse a esos retos y avanzar lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y siempre tenemos, la humanidad parece que tuviéramos la predisposición a ser findemundistas, es decir, que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Eso se ha visto cada ratico. Hace 1000 años, a fines del primer milenio, todo el mundo vendió y se deshizo en oraciones porque ya el fin del mundo estaba al final del año 1000. En el año 2000 se recuerdan el virus que iba a acabar con todas las computadoras, se iban a caer los aviones. No, la humanidad tiene la capacidad de reponerse a esto, pero los costos son inmensos y costos en sufrimiento humano cuando ya hemos avanzado tanto. Es casi inaceptable que tengamos que seguir con esos costos de dolor y sacrificio y muerte después de todos estos años de evolución. Y esta pandemia vuelve y nos pone en la perspectiva de que tenemos que hacer mayores esfuerzos para seguir avanzando como especie y seguir viviendo en esta tierra. El problema no es, alguien decía, tenemos que cuidar la tierra no hay que cuidarla, ella se cuida sola. Si hay una especie como la nuestra que está acabando con ella, pues no hay problema.
acabamos con esa especie y reiniciamos la evolución más en una fecha más tardía. Pero yo creo que vamos a superar esta crisis que en buena hora llegó para ponernos en aviso de que como vamos hacia el despeñadero. Profesor Elías, su reflexión final, adelante. No soy pesimista, soy realista, y realista es ir a lo concreto. Les doy este dato. El plan ampliado de inmunización tiene 21 vacunas para 26 enfermedades. Está financiado precariamente, no solamente porque no tiene los recursos suficientes, sino porque esos recursos dependen de cada gobierno. Entonces, si al señor ministro de Hacienda le da por recortarle porque tiene que meter la plata en otra parte, ese programa ampliado de inmunizaciones se va a pique. Entonces, siendo realistas, esta movilización social que en este momento está sintiendo Colombia, Latinoamérica y el mundo, lo vemos en otros países, da una ventana, una posibilidad para que nosotros, los ciudadanos, en este caso ciudadanos colombianos, nos movamos hacia metas muy concretas, así como está financiada por Constitución las pensiones de los que estamos jubilados y nos cubrimos con el Sistema Nacional de Pensiones. Deberíamos que también el Sistema Nacional de Inmunización, incluyendo la futura vacuna contra el SARS-CoV-2, no contra el COVID, aclaro, también esté debidamente financiado. Seamos realistas. Y si somos realistas y vamos a metas concretas, yo me adhiero a la esperanza que tiene el profesor Gutiérrez. Y no soy ¿cómo dijo él? Finemundista. No soy... Sí, no soy así, pero soy realista y vamos a metas concretas. Logremos la financiación adecuada del Plan Nacional de Inmunizaciones, incluyendo la futura vacuna contra el SARS-CoV-2. Muy bien, un mensaje de esperanza de que como humanidad también pasaremos esta difícil situación. A ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa En Contacto, en este nuevo formato virtual. A todos nuestros invitados también, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y su experticia. Yo los espero en una próxima emisión en la que estaremos en contacto con otro tema de su interés. Hasta la próxima.